Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. En el libro de los Salmos encontramos muchos versos que dejan muy bien establecida la posición que tiene Dios hacia los pobres y oprimidos de la tierra. Por ejemplo, en el Salmo 12, versículo 5 leemos: Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Y en el Salmo 72, desde el verso 12 al 14, leemos: Dios librará al menesteroso que clamare, tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los necesitados. El Salmo 82, versos 3 y 4, por su parte declara: Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado. Pero el libro de los Salmos no es el único que trata este tema. De hecho, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, esto es una especie de eje transversal. El Proverbio 28 en sus versos 15 y 16 dicen: León rugiente y oso hambriento es el gobernante impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplica la opresión. El pasado domingo 16 de noviembre en el Ecuador se llevó a cabo un evento electoral que fue como un examen para medir si el pueblo apoyaba las propuestas del presidente resumidas en 4 preguntas que por extensión podría darnos una lectura de aprobación o de rechazo a la gestión presidencial. Pero creo que ha sido también un examen sobre la ética y la moral de las personas que componen nuestra sociedad, entre los cuales está el universo de católicos y protestantes, y ese es el objetivo del presente mensaje. En una conversación con un grupo de amigos mantenida al día siguiente de haber ido a las urnas para contarnos las experiencias y analizar lo ocurrido en el entorno de cada uno, cierto amigo cuencano nos contó a los demás que estaba decepcionado de la especie humana, pues luego de ejercer su derecho al voto, había conversado con un grupo de jóvenes sobre cómo habían votado y aunque al principio se habían resistido a revelar su decisión, luego lo habían hecho indicando que habían votado por el sí, y cuando él les había preguntado si no les preocupaba que la educación universitaria pública deje de ser gratuita, como el propio gobierno lo había revelado, le contestaron que eso no les preocupaba porque ellos ya habían pasado esa etapa y en todo caso era problema de quienes vienen detrás. Obviamente esa respuesta impactó a mi amigo, que no podía comprender cuánta desidia y egoísmo existe hoy en la juventud. En las Sagradas Escrituras, el egoísmo aparece como una de las manifestaciones más tempranas del corazón separado de Dios. No es únicamente una actitud personal, es una fuerza que distorsiona relaciones, fractura comunidades y en su forma más insidiosa se convierte en instrumento para manipular y dañar a otros. La Biblia lo presenta no solo como un pecado, sino como una amenaza para la armonía social y espiritual. Pero no solo en la juventud ocurre esto, pues cuando tocó evaluar sobre la eliminación del 13º y 14º sueldo, la situación fue similar, ya que mientras a quienes no trabajan bajo régimen de dependencia les valía un cuerno, por decirlo coloquialmente, muchos patronos, contando entre ellos comerciantes, dueños de pequeñas, medianas y grandes empresas, lo vieron con rostro de felicidad y apenas unos pocos, aparte de los trabajadores que reciben mensualmente un sueldo, se dieron cuenta de que la desaparición de aquellos ingresos en tiempos de ingreso a clases, valga la redundancia, y de Navidad, ocasionarían una significativa reducción de la masa circulante y un deterioro del poder de compra, que acabaría perjudicando al propio comercio. Pero así de egoísta es la mayoría. Actúan como un niño malo que por envidia contra su hermano es capaz de romper el juguete de él con el cual juegan los dos. El egoísta no coopera, exige, no construye, consume, no une, dispersa. En términos bíblicos, su conducta activa la desintegración,
principio antagónico al shalom o plenitud que Dios desea para la humanidad. Todos hemos sido testigos de la furia con que se ha atacado en las distintas redes sociales a personas que piensan de forma distinta, no solo culpando irracionalmente a los contrarios, sino cayendo en miserias humanas como la burla. En Filipenses capítulo 2, versículo 3, Pablo exhorta a la iglesia diciendo: nada hagáis por egoísmo o vanagloria, porque el egoísmo destruye la comunión, que es uno de los bienes más preciados tratados en el Nuevo Testamento. Para Pablo, el egoísmo no es solo un pecado, es una amenaza estructural para la comunidad cristiana. En el Evangelio de Mateo capítulo 20, desde el versículo 26 hasta el 28, Jesús enseña que la grandeza no se mide por el dominio, sino por el servicio. Y en el Sermón del Monte, el Señor nos invita a romper la cadena del egoísmo social mediante la generosidad con el enemigo, el perdón y la renuncia a la venganza. En la superficie de la vida cotidiana, el egoísmo suele aparecer como un rasgo individual, una inclinación personal hacia la propia conveniencia. Sin embargo, observado con mayor detenimiento, revela una dimensión más compleja y profunda. No es solamente una conducta, es también un mecanismo social, una herramienta culturalmente aceptada, cuando no celebrada, que moldea vínculos, decisiones colectivas y en muchos casos destinos enteros. El egoísmo es un recurso deliberado para influir, dominar o neutralizar a terceros, pero por lo general el egoísmo no se presenta desnudo. La sociedad lo viste de argumentos razonables, lo perfuma con el lenguaje de los derechos, lo abriga con la narrativa del cuidado de uno mismo y así circula con legitimidad. Esta apariencia amable le permite infiltrarse sin resistencia en las relaciones humanas. Cuando alguien antepone sistemáticamente sus intereses afectivos, económicos o emocionales, rara vez se reconoce como agresor, más bien se autopercibe como alguien que simplemente defiende lo suyo. En esta autojustificación se encuentra la primera herramienta de su poder, la invisibilidad moral. En los contextos sociales y políticos donde se busca orientar o manipular la conducta de la población, el miedo ha sido históricamente el recurso más eficaz para legitimar el egoísmo. Su capacidad de reducir el pensamiento crítico, estrechar el campo perceptivo y activar las pulsiones más primarias convierte al temor en un instrumento privilegiado para moldear decisiones colectivas. Cuando se emplea de manera maquiavélica, el miedo no solo controla, despierta y legitima el egoísmo como respuesta social razonable, entre comillas, ante una amenaza percibida. El temor, en su naturaleza más biológica, concentra la atención en la propia supervivencia, cierra el foco, reduce la empatía, desplaza la capacidad de mirar las necesidades del otro. Quien tiene miedo piensa en sí mismo, no en los demás. Los manipuladores sociales conocen este mecanismo. Al generar una sensación de peligro real o construido, se produce un repliegue psicológico hacia el yo. Este repliegue es el terreno perfecto para que el egoísmo, generalmente mal visto en condiciones de normalidad, aparezca como una conducta legítima, incluso conveniente. Oremos. Padre Todopoderoso, omnipresente y omnisciente, permite que tu Espíritu Santo llene nuestro corazón y nuestra mente con sabiduría. Que miremos al prójimo con amor y misericordia, viendo por sus necesidades y actuando de conformidad con el linaje de Cristo que llevamos por medio de su sangre. Que miremos al prójimo antes que nosotros, que veamos toda la magnitud de la situación y que no sea el miedo el que nos lleve a cometer errores donde nuestro corazón se contamina. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador eterno, te lo pedimos. Amén, amén y amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.